vamos por último trimestre del año. ¿Cómo Gaby. empiezan a preparar los patrones para enfrentarlas por los gastos de fin de año? ¿En el tema económico hablas o...? Mira, en el tema económico ahorita hay una situación adversa en el país. Hay dos Méxicos en los que estamos viviendo que están contrarrestándose muy fuertemente. Vemos que a nivel federal el país crecemos al 0% en el segundo trimestre del año, crecemos abajo del 1% en el primer trimestre del año y en este tercer trimestre se prevé un aumento en el crecimiento económico del país que va a estar alrededor entre el 1 y el 2%. Sin embargo, no vamos a llegar a la cifra que en el Plan Nacional de Desarrollo se había comentado, que era alrededor del 4%. Entonces, esto es contrastante en el país, es algo complicado porque si no se mueve la economía en el país, pues no se mueve en general el país, dejamos de producir y lo preocupante es que a todos nos afecta. Hay gente que ocupa 50 pesos para comer en el día y no los tiene. Hay gente que ocupa 500 para las medicinas, hay gente que ocupa 5,000 para la renta, otros 50,000 para el crédito, 500,000 para procesos dentro de la empresa, 5 millones para proveedores, pero nadie los tiene. Entonces, tanto el que ocupa mucho como el que ocupa poco, pues empieza un cierto caos y empieza a deteriorarse la economía. México es un país que tiene 11 tratados internacionales firmados con 46 países y alrededor de 2 billones de personas son beneficiados por los tratados internacionales que tiene México. Entonces, si tú dejas de apostarle por la macroeconomía y la apertura hacia el extranjero, y sin crear cadenas productivas adentro para poder nosotros crear más y vender más hacia el extranjero, pues difícilmente vamos a crecer económicamente. Algo contrarrestante, en Tamaulipas sí crecimos arriba del 2% en este trimestre, entonces hay que ver cómo poder hacer que ese crecimiento que hay en un estado pueda haber en todo el país. ¿Qué es el 2%? La gente a veces pues no entiende tanto esto. El 2% del Producto Interno Bruto, de lo que se mueve en el Producto Interno. ¿Significan buenos resultados? 2%, bueno, en la mayoría de los países en el mundo pues, crecen alrededor del 1%, y si crecen es crecimiento. Al final del día, crecer 1% es crecer. Entonces, sí es un buen resultado, un 2%, 3%, esperaríamos 4, 5%, pero son cosas que todavía estamos muy lejos. Hay países como la India que crecen mucho, hay países como Estados Unidos que creció 2.3% en este segundo trimestre, pero bueno, entonces este trimestre es el primer trimestre después de más de 20 trimestres que no crecemos a la par de Estados Unidos. ¿Y como empresarios qué esperan de ese último cuatrimestre del año? Bueno, va a haber, como lo dije previamente, va a haber un crecimiento alrededor de entre el 1 y el 2% en este trimestre, y en el siguiente y en el último trimestre del año también va a estar entre el 1 y el 2%, pero al final del año no vamos a crecer ni cerca de lo planeado. ¿En qué se les va a afectar a los patrones en ese sentido? Es como te dije, para empezar, ha habido muchas reformas, por ejemplo, la reforma laboral. Algo que le pegó mucho al tema patronal es la eliminación del artículo 25, fracción sexta de la ley de remuneraciones, que te elimina la compensación universal. Le hemos llamado la ley Gandaya, porque, por decirlo, si yo tengo 50 pesos de ISR el que debo, y a mí me debe el gobierno 25 pesos de IVA, yo antes lo compensaba, entonces en mis declaraciones mensuales, 50 menos 25 me da 25 pesos. Entonces yo pagaba 25 porque se hacía una compensación, así era la ecuación. Sin embargo, ahorita, como se está manejando el tema del gobierno, por parte del gobierno federal, es que te están reteniendo el dinero hasta 8, 9, 10 meses, lo que no deja que yo pueda seguir invirtiendo en la empresa, en lo que no pueda seguir creciendo, que no pueda seguir dándole movimiento y reciclando la economía local y nacional. Por lo tanto, ese tipo de medidas han impedido el crecimiento económico del país. Mira, te puedo hablar de lo bueno, lo malo y lo peor. Pero hay cosas buenas, por ejemplo, comprometidos que se han comprometido para que no crezca la corrupción, que es uno de los hélices en los que Coparmex siempre hemos trabajado.
eso lo vemos bien, la ley de austeridad está bien hasta cierto punto, porque hay veces que las dependencias ocupan cierto presupuesto para poder laborar bien. La eliminación de las oficinas, de las 44 oficinas de ProMéxico en el mundo, que decían que eran gastos innecesarios, no lo vemos así desde la Coparmex. Creemos que esas oficinas de ProMéxico pues promocionaban a México en el mundo y hacía que viniera el turismo. El turismo en México es muy importante, es alrededor del 9% del PIB del país. Entonces, hay cosas buenas que se han hecho, como eso, la lucha contra la corrupción, felicidades, austeridad republicana, ciertas cosas muy bien, no aumentar los impuestos, también muy bien por parte del gobierno federal en esos temas, pero hay otros preocupantes, como la eliminación del aeropuerto, que se deja dinero perdido ahí, que ya estaba construido, se están pudriendo todos los fierros que ya estaban, y hay propuestas que vienen en el nuevo periodo ordinario de sesiones, como la iniciativa de aumentar una sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es preocupante porque vulneraría el principio democrático y división de poderes que consagra la misma Constitución. Entonces, ya veremos qué pasa, estaremos atentos en estos cambios, en estas reformas, en estas leyes, ya veremos cómo salen las leyes secundarias del tema educativo, ya veremos cómo salen en el tema fiscal y pues estaremos pendientes. Y en opinión de Coparmex sobre la propuesta de la Secretaría de Gobernación para la legalización de la marihuana, llevar esto al Senado. Mira, para empezar, es un tema que ya por jurisprudencia ya está, entonces es un tema que no hay tanto debate en el cual podamos entrar. No es un tema Coparmex el que yo te pueda decir que si estamos a favor o en contra de ese tema, pero sí estamos a favor del cumplimiento de la ley. Entonces, como se lleven los procesos legales y como decidan nuestros legisladores que debe ser lo correcto, pues se hará. El tema del cierre de empresas, al menos en lo que va de este año, aquí en Victoria, ¿cómo lo ha visto? Mira, te puedo hablar, tengo más cifras nacionales y lo puedo traducir al tema local. Mira, con los cambios que hubo en la Ley Federal del Trabajo, peligran alrededor de 120,000 empresas en el país. ¿Por qué? Porque cambiaron ciertos artículos de la Ley Federal del Trabajo, como el 387 bis, que perjudica directamente a cómo se llevaba una relación obrero-patronal en el campo, ¿verdad? En el sector productivo. Entonces, sí hay ciertos cambios que son preocupantes en el país. El cierre de empresas, bueno, estamos creciendo nada, casi nulo, casi llegamos a una recesión técnica en el segundo trimestre. Entonces, como se crean empresas, se cierran otras, y es algo cíclico que siempre ha pasado, que esperemos que no pase. Necesitamos crecimiento. El número ese 0% habla por sí solo. No se crece, no se está atrasando tampoco estamos decreciendo como Argentina, que está decreciendo gravemente, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo en el tema económico a grandes rasgos en el país, en el municipio. ¿Recuerdas nombre? Mario Flores, presidente de Coparmex. El día de ayer se aprobaron más de 190 cuentas públicas. Los diputados aprobaron esto casi al vapor, Sí. menos de 10 minutos aproximadamente. ¿Qué opinión le merece esto? Y también fueron reprobadas cerca de 50 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017. ¿Ustedes estarán al pendiente como empresarios de que efectivamente pues se castigan los responsables? Pues mira, si se reprobaron 50 cuentas públicas, pues hay que investigar y se tienen que llevar los procesos adecuados desde los lugares correspondientes, ¿verdad? En las diferentes instancias estatales. En cuanto a las 190 cuentas públicas que se aprobaron de manera casi inmediata, todavía no tengo mucha información. Hoy me estaré documentando respecto a ese tema para ver qué postura podemos tomar desde dentro del centro patronal. Gracias. Gracias.